En este capítulo vamos a estudiar las bacterias, los virus y otros organismos relacionados. Comenzamos con las bacterias. Como se ve en la imagen, son organismos unicelulares, o sea, formados por una sola célula, de un tamaño menor que las células del ser humano, por ejemplo, ya que miden entre 1 y 10 micrones. Pertenecen al reino de los procariontes, debido a que sus células son más primitivas y más simples que las células del resto de los animales y vegetales, llamadas células eucariontes. También se los puede clasificar dentro de un reino llamado protistas o dentro de un reino llamado monera, de acuerdo a distintos autores, y esto será explicado en el capítulo de biología celular. Esta célula bacteriana que estamos viendo en la imagen tiene un citoplasma rodeado por una membrana plasmática y una serie de capas por fuera de la membrana que enseguida vamos a estudiar. Y en esta imagen ya vemos el hecho o la característica más importante de las bacterias, y es que no tienen núcleo. Es una célula sin núcleo, la célula bacteriana. Hay distintas formas y tamaños de bacterias, ya que es un reino muy variado. Y normalmente cuando nos referimos a las bacterias estamos hablando de un tipo, un subreino, que es el de las eubacterias, ya que hay otros que no vamos a considerar en este capítulo. Existe una cantidad muy grande de bacterias distribuidas en todo el planeta, por lo tanto se los denomina cosmopolitas a estos organismos, en el suelo, en el aire, en los líquidos y conviviendo con los organismos animales y vegetales. Aquí tenemos un esquema de una típica célula bacteriana con los principales elementos. Este es el citoplasma de la célula, que está rodeado por la membrana plasmática. Esa membrana plasmática tiene invaginaciones que se denominan mesosomas. Por fuera de la membrana plasmática hay una capa de material orgánico que se denomina pared celular, que la tienen todas las bacterias, salvo un grupo, que son las denominadas bacterias sin pared, que también serán mencionadas más adelante. Por fuera de la pared celular hay otra capa que la tienen solamente algunas bacterias y que es la cápsula. En el citoplasma nos encontramos con que la célula bacteriana es bastante simple comparada con las células de animales y vegetales, ya que no tiene núcleo y no tiene organoides. Tiene un cromosoma circular o con forma de espiral, formado por ADN solo, sin proteínas unidas, como el caso de las células eucariontes, que tenemos aquí con la letra D. Esto es una molécula de ADN o un cromosoma suelto en el citoplasma, ya que por fuera no está la envoltura nuclear que caracteriza a las células eucariontes. También en el citoplasma podemos encontrar
no en todas las bacterias, otras moléculas de ADN más chicas, también sueltas en el citoplasma, denominadas plasmidios o episomas. La célula bacteriana no tiene retículo endoplásmico, no tiene aparato de Golgi, no tiene mitocondrias, pero sí tiene estos corpúsculos que se denominan ribosomas, que son los encargados de fabricar las proteínas, al igual que en la célula eucarionte. Unas bacterias tienen unos pelos denominados flagelos, como el caso del microorganismo que produce el cólera, que en ese caso lleva un solo flagelo, o puede tener muchos, como el caso del que produce la fiebre tifoidea. Los mesosomas, que mencioné y que vemos en el esquema, actúan en la división celular de la bacteria. Ya vemos una bacteria con la membrana plasmática y la pared, el citoplasma, donde se destaca el cromosoma suelto en el citoplasma, y esto es un mesosoma, o sea, una invaginación de la membrana plasmática. Está visto con el microscopio electrónico. Aquí vemos un esquema de un sector de una bacteria donde se aprecia el citoplasma rodeado por la membrana plasmática en blanco en este esquema, luego la pared celular y luego la cápsula. Y en este caso se trata de una bacteria que tiene un flagelo, y aquí se ve un detalle de la forma por la cual el flagelo está incrustado en la pared de la bacteria. Las bacterias se clasifican según distintos criterios. Por ejemplo, de acuerdo a su forma, las dividimos en bacilos, cocos y espirilos. Los cocos tienen forma esférica y, como vemos en la página 53, en un cuadro, pueden estar agrupados de a dos, en ese caso se llaman diplococos, como el caso de los que producen la neumonía y la gonorrea. Pueden estar formando cadenas sin ramificar, se llaman estreptococos, o pueden estar formando racimos y se llaman estafilococos. Aquí tenemos, vistos con el microscopio electrónico de barrido, aquel que nos daba unas imágenes casi tridimensionales, algunos cocos. Cada una de estas células es una bacteria. Aquí los tenemos con el microscopio óptico y podemos observar la disposición en forma de racimos, por lo tanto corresponden a un estafilococo. Los bacilos tienen forma de bastones, pudiendo estar aislados o formando cadenas como el bacilo del carbunco. La tuberculosis, la lepra, la difteria y el tétanos son ejemplos de enfermedades producidas por bacilos como los que vemos en la pantalla. Bacilos. Observen en este caso estos filamentos que unen los bacilos entre sí, que luego explicaremos de qué se trata, pero les adelanto que están intercambiando material genético a través de esos filamentos. Nuevamente, bacilos. Aquí vistos con más aumento. En tercer lugar, de acuerdo a la forma, tenemos los espirilos y espiroquetas. Espirilos son bacterias con forma de espiral, con
pocas vueltas, mientras que si tiene muchas vueltas se la llama espiroqueta, como el caso del treponema pálido, que es el agente productor de la sífilis. Ejemplos de espirilos con pocas vueltas son el vibrión colérico, que produce el cólera. Aquí vemos el famoso treponema pálido, agente productor de la sífilis, aquí visto con mayor aumento. Nuevamente, espirilos, aquí visto con microscopio electrónico de barrido. Las bacterias se dividen por un mecanismo llamado división celular simple, amitosis. El prefijo a es un prefijo de negación, quiere decir que no es por mitosis, o también llamado fisión binaria. Esquema que por favor tienen que copiar en la página 54, donde se observa una bacteria dividiéndose. Pero antes de la división, la bacteria tiene que duplicar su cromosoma y mandar una copia al otro lado, de modo que la otra bacteria que se forme tenga el material genético. Ese material genético que va a ser una copia exacta del original. Esa copia del material genético, ese cromosoma bacteriano, tiene que trasladarse por el citoplasma hacia el otro lado para luego, cuando se produzca la fisión de la bacteria, se encuentre en el lugar correspondiente. Ese traslado del cromosoma lo realiza el mesosoma, que era esa invaginación de la membrana plasmática que vimos en varias fotografías. La división puede ser rápida, ya que por ejemplo en 14 horas se pueden formar hasta 250.000 descendientes. Se deduce de este mecanismo que las dos bacterias resultantes de la división van a ser exactamente iguales, ya que tienen las dos una copia del mismo material genético. Si fuera este el único mecanismo por el cual se dividen las bacterias, o por el cual las bacterias adquieren su material genético, no habría ninguna posibilidad de cambio, salvo por las mutaciones. Sin embargo, como veremos más adelante, hay otras formas por las cuales las bacterias pueden adquirir material genético. Por lo pronto, vamos a ver algunas microfotografías y esquemas de bacterias dividiéndose. División por amitosis de una bacteria. Aquí vista con el microscopio electrónico. Nuevamente lo mismo. Obsérvese que las zonas claras que se ven en el citoplasma corresponden al ADN. En el resto del citoplasma vemos un material granuloso oscuro que son los ribosomas. El cromosoma es movilizado de un sector al otro de la bacteria por medio de el mesosoma que tenemos aquí, y que es una invaginación de esto que es la membrana plasmática. Aquí vemos de qué manera actúa el mesosoma. En la imagen superior vemos el mesosoma, la invaginación de la membrana plasmática unida al cromosoma bacteriano. Aquí vemos que el cromosoma se ha duplicado y el mesosoma también, y luego empieza a movilizarse hacia los extremos para permitir posteriormente la separación en dos mitades de la bacteria. Aquí vemos finalmente el momento en que se está produciendo la separación. De este modo comprendemos que el mesosoma cumple la función
del uso mitótico que tienen las células eucariontes. Otra forma de clasificar a las bacterias es en bacterias sin pared, wall-less, sin pared, que son los micoplasmas. Estos micoplasmas son bacterias muy chicas que mencionamos en la página 57. Tienen un tamaño similar al de los virus, o sea, 1000 veces menor que el de una bacteria, y se consideran las formas de vida más simples que existen. Su característica sobresaliente entonces es la falta de pared celular. Luego tenemos las bacterias gram negativas y gram positivas. Se las denomina así de acuerdo a un método de coloración inventado por un científico de apellido Gram, que resultó ser sumamente útil para el estudio clínico de las enfermedades bacterianas. Las bacterias gram negativas tienen una pared celular delgada, mientras que las bacterias gram positivas, eso significa que toman coloración con el método de Gram, tienen una pared celular gruesa. Ejemplos de bacterias gram negativas son las bacterias fijadoras de nitrógeno, las enterobacterias, que son un gran grupo de diversas bacterias que habitan el intestino, por eso el nombre de enterobacterias, producen enfermedades en el humano a nivel intestinal. Las espiroquetas que ya mencionamos, con forma de espiral, pared celular flexible. Las cianobacterias, que son fotosintéticas. Las ricketsias, que son bacterias que actúan como parásitos intracelulares obligatorios y que nosotros hemos descrito en la página 61, ya que causan ciertas enfermedades humanas. Y como vemos aquí, estas enfermedades son transmitidas a los humanos por artrópodos. Las clamidias, que son parásitos intracelulares obligatorios, también producen una serie importante de enfermedades en el humano. Y las mixobacterias, que son bacilos, que luego veremos en alguna fotografía. Todas estas son bacterias gram negativas. Eso quiere decir que no toman el colorante inventado por el señor Gram. Con respecto a las bacterias gram positivas, tenemos las bacterias de ácido láctico, que son bacterias que pueden fermentar el azúcar y la leche. Los estreptococos, los estafilococos, que son bacterias que necesitan oxígeno, aeróbicas. Los clostridios, que son anaeróbicos, no necesitan oxígeno. Y los actinomicetes, que son bacterias procariontes, pero que parecen hongos. Y que fundamentalmente descomponen material orgánico
en la Tierra. Aquí tenemos una bacteria gram positiva, donde estamos observando la membrana plasmática que tienen todas las bacterias y luego la pared celular que es gruesa. Y por fuera de la pared celular no hay nada más. Comparémosla ahora con una bacteria gram negativa. Estas tienen una pared celular que es más delgada y por fuera de esa pared celular hay otra capa similar a la membrana plasmática. Entonces la principal diferencia entre las bacterias gram positivas y gram negativas es la pared celular y la cubierta que tienen por fuera de esa pared. Aquí estamos viendo un corte de una bacteria gram negativa, donde vemos en el interior del citoplasma el material genético, o sea el cromosoma o molécula de ADN, luego la membrana plasmática, luego la pared celular que es delgada y por fuera otra membrana, la membrana externa. Observen que el material genético, o sea el ADN, está suelto en el citoplasma, no hay núcleo. Aquí tenemos una fotografía de micoplasmas, que son las bacterias sin pared. En este caso se trata del Mycoplasma pneumoniae, que es el agente productor de la neumonía en muchos casos de los humanos. Observen la forma irregular, casi filamentosa que tienen estos procariontes. Aquí tenemos una bacteria que se ha hecho estallar y ha salido de la bacteria el ADN para observar la cantidad de ADN que hay en una bacteria cuando éste se lo despliega, ya que el ADN normalmente está muy plegado formando el cromosoma. La bacteria es sin duda un bacilo. Al reino de los procariontes, debido a que sus células son más primitivas y más simples que las células del resto de los animales y vegetales, llamadas células eucariontes. También se los puede clasificar dentro de un reino llamado protistas o dentro de un reino llamado monera, de acuerdo a distintos autores, y esto será explicado en el capítulo de biología celular. Esta célula bacteriana que estamos en este capítulo vamos a estudiar las bacterias, los virus y otros organismos relacionados. Comenzamos con las bacterias. Como se ve en la imagen, son organismos unicelulares, o sea, formados por una sola célula, de un tamaño menor que las células del ser humano, por ejemplo, ya que miden entre 1 y 10 micrones. Pertenecen, estamos viendo en la imagen, tiene un citoplasma rodeado por una membrana plasmática y una serie de capas por fuera de la membrana que enseguida vamos a estudiar. Y en esta imagen ya vemos el hecho o la característica más importante de las bacterias, y es que no tienen núcleo. Es una célula
sin núcleo, la célula bacteriana. Hay distintas formas y tamaños de bacterias, ya que es un reino muy variado. Y normalmente cuando nos referimos a las bacterias estamos hablando de un tipo, un subreino, que es el de las eubacterias, ya que hay otros que no vamos a considerar en este capítulo. Existe una cantidad muy grande de bacterias distribuidas en todo el planeta, por lo tanto se los denomina cosmopolitas a estos organismos, en el suelo, en el aire, en los líquidos y conviviendo con los organismos animales y vegetales. Aquí tenemos un esquema de una típica célula bacteriana con los principales elementos. Este es el citoplasma de la célula, que está rodeado por la membrana plasmática. Esa membrana plasmática tiene invaginaciones que se denominan mesosomas. Por fuera de la membrana plasmática hay una capa de material orgánico